En esta mañana quiero tocar un tema muy importante que tiene que ver con algo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta si verdaderamente queremos ir al cielo. ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? Amén. Si usted quiere ir al cielo, tenemos que hacer lo que dice Dios, ¿sí o no? Amén. Primordialmente tenemos que hacer lo que Él exige, lo que Él pide, lo que Él manda. Y hay un aspecto que se nos ha olvidado y es el aspecto de la adoración. ¿Qué es la adoración que Dios pide de nosotros? Todas las iglesias dicen que adoran a Dios, ¿sí o no? Todas. Usted va a cualquier iglesia y dice worship hour. ¿Qué quiere decir worship? Adoración. Hora o tiempo de adoración. Y cuando usted va a esas iglesias, incluyendo la iglesia adventista, ¿qué se ve al frente? Cuando le llaman, vamos al worship hour, ¿qué aparece al frente? Usualmente, hemos visto videos. De hecho, la esposa del hermano José Luis estuvo en una iglesia en Tennessee que le han quitado el nombre de Séptimo Día. Dice Iglesia Adventista de la Comunidad. Yo le enseñé el video el sábado pasado. Y cuando llaman al worship hour, al frente en la iglesia se pone una orquesta o banda de rock. Se dice, ¿cómo que de rock? Sí, porque tiene batería. Y una batería que se oye bastante. Guitarra eléctrica. Tiene un piano eléctrico. Y para que no sea tanto, pues ponen un violín. Para que digan que no es tanta la diferencia. Y todos los himnos que tocan tienen música de rock. Y a eso le llaman la hora de adoración a Dios. En esta mañana vamos a ver qué es la adoración que Dios quiere de nosotros. Porque si queremos ir al cielo, tenemos que adorar a Dios como Él dice, no como yo quiero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y usted dice, y vamos a ir al capítulo número 14. Y va a seguir diciendo, ¿Por qué? Porque las últimas semanas que he predicado aquí he hablado mucho acerca de los 3 ángeles, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que tenemos que estudiar para este tiempo. Dice la sierva de Dios que el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de misericordia, el último llamado de Dios a su pueblo antes de Él regresar. Y el capítulo número 14, versículo número 6, la última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando acerca del término temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? La conclusión, ¿qué es temer a Dios? Obedecer y guardar sus mandamientos, ¿verdad que sí? ¿Dónde lo encontramos eso? En Eclesiastés nos aclara eso. Temer a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay que temer a Dios? Porque la hora de su juicio llegó. No llegará, ya llegó, estamos en el juicio. Pero la parte que yo quiero tocar es la siguiente. Dice el versículo 7, decía gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero hay después de llegado, ¿qué sigue después? Hay una letrita ahí, ¿qué es? Y. Esa letra nos confunde a nosotros. Porque dice, tiene 2 partes el mensaje. No, es un solo mensaje. Ahí deberíamos poner, como dice, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, como ya llegó el juicio, entonces tenemos que ¿qué? Adorar ¿a quién? Al que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más? El mar y las fuentes de las aguas. Y todo lo que en ellos hay. Ahí dice quién es el creador. Ahí dice quién es. No. Ahí dice que hay que adorar al que creó.
pero no nos dice quién es el creador. Y usted dice, ok, ¿todos, hay gente que crea? Sí. ¿Quién creó el automóvil? ¿Quién creó los teléfonos? ¿Quién creó la computadora? Entonces, como ellos crearon, ¿los voy a adorar a ellos? Pero ellos crearon. Y el que creó el automóvil creó todo lo que hay en el automóvil. ¿Lo voy a adorar a él? Entonces aquí yo tengo que adorar. ¿En dónde aparece eso en la Biblia? Porque ¿quién es el creador? Vamos a ver quién es el creador. Éxodo 20, 8 al 11. Pero yo no voy a leer el 8 al 11 porque ya se lo conocemos. Yo quiero que me lean Éxodo 21. Éxodo 21. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Entonces Dios habló las palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ok, ¿quién habló? Dios. Dios. ¿Qué dice el 2? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. O sea, habló Dios que te sacó de Egipto de la casa de siervo. ¿Qué dice el siguiente versículo? No tendrás Dios ajeno. Ahí falta una palabrita. El versículo 1 y 2 dice, habló Dios a Israel, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto. Por tanto, ese por tanto falta ahí. Entonces, como yo soy Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad que sí? Pero entonces, vamos al cuarto mandamiento. En el versículo número 11 dice que ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto fue el que ¿qué? El que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el creador? Dios, pero ¿cuál de los tres? Estamos buscando los significados en la Biblia. Apocalipsis nos dice que yo tengo que adorar al que creó. Éxodo dice que Dios fue el creador. Pero ¿cuál de los tres, que son uno, fue el que creó? Jesús. Juan 1, 14. Juan 1, 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. Y dice, y por él fueron hechas todas las cosas que existen hoy, sea en el cielo o en la tierra. ¿Dice eso? Pero ¿qué dice el versículo número 14? ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer el 14? ¿Qué dice el 14? Léalo rapidito. 1:14. 1.14, Juan 1.14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis nos dice, adora al Creador, nos dice quién es el Creador. Éxodo 21, 1 al 2 dice que Dios es el Creador que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay. Pero en Juan dice que el Creador de todo se llama ¿quién? Jesús. Aquí yo tengo que adorar a Jesús. Eso dice el ángel de Apocalipsis 14, 6, ¿sí o no? Apocalipsis 14, 6 y 7 nos está llamando a adorar ¿a quién? A Jesús, que es el único que merece adoración. Apocalipsis 5, usted lo puede ver. De hecho, anoche hice una pregunta y no la buscaron. ¿Qué es lo único que Dios el Padre no puede hacer según Apocalipsis 5? Hay una sola cosa que Dios el Padre que está sentado en el trono no puede hacer, pero el Cordero es digno de hacer. ¿Dice eso ahí? ¿Verdad que ahí dice que no se encontró a nadie en el cielo que pudiera abrir el libro? Que fuera digno. Dice que no hubo nadie. Y cuando dice nadie, ¿a quién estaba incluyendo? Al que lo tenía en la mano. ¿Quién era? ¿Quién era el que tenía el libro en la mano? El Dios, el Padre en el trono. Y dice que Juan lloraba porque no había nadie que lo pudiera abrir. Y dice que los ancianos dijo, no llores,
porque hay uno que es digno. Y dice que vio al Cordero, que es digno de adoración. ¿Por qué Cristo es digno de adoración? Porque Él nos redimió a nosotros del pecado. ¿Por qué yo adoro a Dios? Porque es el Creador. ¿Quién es el Creador? Cristo Jesús. Ustedes saben que el Espíritu Santo nunca dice en la Biblia que el Espíritu Santo se debe adorar. No dice. El Espíritu Santo, ¿a quién llama que adoremos? A Cristo Jesús. ¿Y el Padre, quién dice que adoremos? ¿Han leído eso? Dice Cristo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo hará saber. Porque acuérdense que el plan de salvación es centrado en qué persona. En Cristo. Los tres trabajan. Los tres son Dios. Pero nosotros tenemos que adorar a quién. Dice en el Apocalipsis 5, dice, el Cordero que fue inmolado por quién. Por nosotros es digno de adoración. En el capítulo 5, en el capítulo 4, la adoración está centrada en quién. En el que está sentado en dónde. En su trono. Pero en el Apocalipsis usted no va a encontrar ningún sitio donde diga adorar al Espíritu Santo. ¿Por qué no? ¿No está? Porque la adoración se debe a algo. No es que el Espíritu Santo no se merezca adoración. No, es que en este momento no está buscando él adoración. Él está buscando que la gente se entregue ¿a quién? Al Cordero, que es digno. Pero cuando todo esto se acabe, ¿a cuánto vamos a adorar? Vamos a ver. Ahora, ¿cómo se adora al Creador? ¿Cómo yo adoro a ese Creador? ¿Cómo yo adoro a Jesús? Cuando Cristo nació, vamos al libro de Mateo, rapidito. Vamos al libro de Mateo capítulo número 2. A ver cómo es que yo tengo que adorar a ese Creador. El que nació en Belén, ¿era el Creador, sí o no? Dice en Juan 1:14 que se hizo carne. Ese Creador se hizo carne. O sea que Cristo, aunque era un bebé, era el Creador. ¿Merecía adoración? Mateo 2 dice lo siguiente. Espérense, se me perdió esto. Acuérdense que tengo que usar mi ayudante. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido ¿para qué? Para adorar. ¿Quién dijo eso? ¿Los qué? Los reyes, no los reyes magos, sino los magos de oriente. Y no magos, los reyes, perdón, no los magos, los reyes de oriente. No eran magos, eran reyes. Era gente de dinero y no eran tres. Eran más de tres. No eran tres solamente, eran muchos más. Ahora, ellos querían adorar ¿a quién? Al rey que ha nacido. ¿Cómo lo adoraron? Vamos al versículo número 11. ¿Se acuerdan de una vez que yo les dije a ustedes que los magos no llegaron, los reyes no llegaron al pesebre? ¿Dónde encontramos eso? La Biblia tiene que decirlo. Cuando Cristo nació en un pesebre. Cuando los pastores fueron a ver a Cristo, ¿lo encontraron en dónde? En un pesebre. ¿Dónde encontraron los reyes a Cristo? 11. Y al entrar en la casa, ¿dónde estaba Cristo ya? O sea, que si le preguntan dónde dice la Biblia que Cristo no estaba en el pesebre cuando los reyes llegaron, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con su madre y postrándose, ¿cómo fue? ¿Cómo? Postrándose. Y arrodillándose, le adoraron. ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? De rodillas postrados. ¿Es así o no es así? O sea que la adoración se hace a Dios postrado de rodillas. Ahora, hay gente que busca adoración que no es Dios. ¿Y buscarán la misma forma de adoración?
Daniel, lo conocemos. Capítulo número 3. No voy a ir allá porque ustedes conocen la historia, pero para que lo tengan visto. Nabucodonosor dijo, mi reino va a ser eterno. En la estatua dice que yo soy la cabeza de oro solamente y que viene un reino que va a acabar conmigo, pero no. Yo lo voy a hacer todo de oro, diciendo con eso que mi reino es eterno. ¿Se acuerdan que en Daniel 6 yo les dije que había el 666? Daniel 5, perdón. ¿Saben que aquí también está el 666? Cuenten los instrumentos mencionados. Hay 6 instrumentos. Y después dice 3. Las personas que están presentes que se tienen que portar eran 3. 3 veces 6. Ahora, ¿cómo dijo Nabucodonosor y pidió que tenían que adorarlo? ¿Qué tenían que hacer? Que cuando oyeran el sonido de ¿qué? De los instrumentos, tenían que hacer ¿qué? Postrarse ante la estatua que tenía la cara de ¿quién? De Nabucodonosor. ¿A quién estaban adorando? Los que se postraron ante la estatua, ¿a quién estaban adorando? Saben que Nabucodonosor se convirtió en bestia, ¿verdad? O sea, ¿a quién estaban adorando entonces? A la bestia. Y los que se postraron ante la bestia, ¿se salvaron? ¿Sí? No les pasó nada. Eso dice la Biblia, ¿qué sí? Y los que dijeron no postrarse, ¿qué les pasó? ¿A dónde? Se perdieron, se quemaron, ¿verdad que sí? No. La pregunta la voy a hacer otra vez. ¿Los que se postraron ante la bestia se salvaron? No. ¿Quiénes se salvaron? Ah, pero los echaron al fuego. Pero murieron. ¿Y los que lo echaron murieron? Sí. Sí. Los que lo echaron se quemaron, ¿verdad que sí? Y esos se postraron ante la bestia. Sí, los que lo echaron a los tres hebreos, ellos se postraron ante la bestia. Pero cuando echaron a los hebreos al fuego, los que se postraron, ¿qué pasó? Se quemaron. Ahora, ¿quién se salvó entonces? Los que no adoraron a la bestia. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque a veces, aunque yo esté postrado, puedo estar adorando ¿a quién? ¿Me están entendiendo? Porque adoración, sea a Dios o sea a la bestia, la adoración se refleja postrándose y arrodillándose. ¿No dice eso la Biblia? En Apocalipsis dice que se postraron ante la bestia. ¿No dice eso? Sí. O sea que la adoración, sea a Dios o sea a la bestia, es postrados. Ahora, ¿por cuánto tiempo tenemos que adorar a Dios? La adoración es obedecer al Dios que tenemos. ¿Se entiende? ¿Qué es adoración? Obedecer al Dios que usted tiene. Eso es adoración. ¿Qué dice Isaías? ¿Por cuánto tiempo vamos a adorar a Dios? Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo número 66. Porque la gente piensa que la adoración va a terminar. Cuando lleguemos a la tierra nueva, ya no tenemos que adorar más a Dios. Se acabó la adoración. Estamos salvos. No hay más necesidad de adorar a Dios. ¿Dice eso Dios? ¿Y será que de qué en qué? De mes en mes. Y de sábado en sábado algunos vendrán a adorarme, dice el Señor. ¿Dice algunos? ¿No están leyendo? ¿Qué dice? Todos. ¿Qué significa eso? Cuando estemos en la tierra nueva, usted va a tener una casa en Mercurio, va a tener una casa allá por Orión, va a tener una casa en otro planeta, en Saturno, como dice la hermana White, que vio a Enoch en un planeta que tenía ¿cuántas lunas? Y le preguntó, ¿este es tu hogar? No, este es mi sitio de vacación, yo vivo allá. O sea que aunque usted viva en esos lugares, el sábado usted tiene que estar ante ¿quién?
Padre. El sábado todo el universo va a venir, ¿usted sabe a dónde? A la tierra. Porque la capital del universo va a ser esta tierrita que está aquí. Y todos los sábados, todo el universo y todos los días de luna nueva, o sea, el primer día del mes, todo el universo irá a adorar a Dios. ¿Y cómo usted cree que adoraremos a Dios? Pero nos tendremos que postrar y arrodillarnos ante Él. Pero el problema es que ahora lo hacemos de mala gana, pero en aquel momento el hermano dijo algo muy interesante, que lo vamos a hacer con júbilo. Y vamos a dejar todo por ir a adorarlo a Él. Aunque estemos de vacaciones disfrutando lo mejor. Oye, hay que irnos. Pero usted dirá, hermano, pero esos planetas están tan lejanos. Es que no conocemos la velocidad que Dios tiene. Porque Dios dice que así estamos allí. No me pregunte cómo va a ser. Cosa que ojo no vio. No sé cómo Él lo hará. Que todo el mundo esté en el mismo lugar al mismo tiempo. No importa la distancia que haya entre planetas. No me lo pregunten. Pregúnteselo a Dios. Si se lo quiere decir ustedes, se lo dirán. Pero no lo preguntemos. Pues esperemos llegar allá para poder saberlo. Pero la cosa es que la adoración a Dios es por la eternidad. No va a acabar la adoración a Dios en ningún momento. Y lo van a adorar a Él porque es digno, ¿sí o no? ¿Y en cuántos van a estar al frente en el trono? ¿Estará uno solo o estarán los tres? Ahí el Espíritu Santo merece adoración. Porque fue por el Espíritu Santo que yo conocí a Cristo y soy salvo. Y Él también merece adoración. Pero no ahora, allá. Por eso alguna gente que yo digo, hay que orarle al Espíritu Santo. No. Cristo dice que hay que orarle a quién. Al Padre. ¿En nombre de quién? De Cristo. Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en nombre del Espíritu Santo, yo se lo daré. ¿Dijo eso? O dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Tenemos que tener cuidado. No, fíjense bien, no quiero que vayan a entender que estoy tirando el Espíritu Santo. No, es que en este momento el Espíritu Santo no quiere adoración. Él quiere que nosotros adoremos a Jesús. Pero cuando llegue el momento, Él también va a merecer adoración. Ahora, ¿quiénes van a adorar? Vamos a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis nuevamente. Capítulo número 3. Versículo número 5. Dice así. Al que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante el Padre y ante sus ángeles. ¿Quiénes van a adorar? ¿El que qué? El que venciere. Ya hemos hablado acerca de eso. Pero ustedes se están dando cuenta que el mensaje de los tres ángeles siempre nos lleva a hacer algo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se acuerdan que les dije que el mensaje era el sábado? Pero también nos está llevando a ¿qué? A obedecer a Dios. La gente no quiere obedecer a Dios. No nos gusta obedecer a Dios. No nos gusta que nos digan que tenemos que obedecer a Dios si queremos ser salvos. La salvación es por gracia y por fe. Ya eres salvo. Eso dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que la salvación es por fe? Por fe. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que hacer algo para ser salvo? Tampoco dice. Pero ¿dónde dice en la Biblia que yo tengo que obedecer si quiero ser salvo? ¿Sí o no? Hay un montón de pasajes en la Biblia que dice, tú quieres ser salvo, guarda mis mandamientos. Tú quieres no estar enfermo, obedéceme. Del Génesis al Apocalipsis aparece que dice, obedece, vivirás, desobedece y morirás. ¿El Espíritu Santo nos llama a obedecer? ¿A quién? ¿A Él o a Dios? Es una pregunta un poco extraña de hacer. Porque el Espíritu Santo es una madre. Pongan el ejemplo de una madre. Una madre que quiere que su hijo esté bien, que no sufra, que no pase por dificultades, que no sea enfermo, que no pase por ningún problema. ¿Qué hace esa madre? ¿Llora por su hijo? ¿Ora por su hijo? ¿Aconseja a su hijo?
Pero esa madre le dice a su hijo, adórame a mí. Ah, ¿te está entendiendo? Dios está diciendo, adora a Dios. ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Y el Espíritu Santo, que es Dios, te dice, adora a Dios. Porque el Espíritu Santo nos hace adorar a quién, a Cristo. Pero Cristo dice, el Padre y yo, uno son. Y Cristo dice, adora al Padre. Tenemos que tener cuidado y entender eso. Tenemos que entender que Dios demanda total obediencia. Y Dios dice que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y de otro pasaje dice, sed vosotros santos, porque nadie que no sea santo estará ante la presencia de Dios. ¿Eso dice? Lo parafraseé, pero dice así, solo seres santos estarán ante la presencia de Dios. Dios quiere perfecta obediencia, total obediencia. Leímos en Crónica, hay mucha gente que dice que cuando una persona se va de la iglesia y se mete en esos lugares a bailar, en las discotecas, y se mete en los teatros, y se mete en esas fiestas, y se mete en un motel con una mujer, dicen que los ángeles están ahí. Según Crónicas, capítulo número 15, versículo 1 y 2, dice que si tú te alejas de Dios, ¿el qué? Él también te deja. ¿Sí o no? O sea que cuando una persona decide irse de los caminos de Dios y decide unirse a otro y hacer lo que el otro quiere que tú hagas, ¿está contigo Dios? ¿Te deja de amar Dios? No. Pero Dios no puede estar ahí porque tú decidiste dejarlo a Él. Y como tú decidiste dejarlo a Él, yo también te dejaré. ¿Dice eso ahí? ¿Es clara la Biblia? Dejemos de soñar. Si usted quiere acabar con su vida, Dios lo va a permitir. Y no lo va a evitar. A menos que usted decida que buscarlo nuevamente a Él. Ah, pero los ángeles fueron a Sodoma. ¿Ustedes saben por qué dice la Biblia que los ángeles salvaron a Lot? Por amor a Abraham. Vean. Lot fue salvado por amor a Abraham. Búsquenlo para que ustedes vean. Porque no leímos hoy, pero dice que si Lot no hubiese sido cortés con los ángeles, hubiese sido abandonado a perecer con la ciudad. Para que no lo leímos, yo quería leerlo y se me pasó. Pero Dios, al que decide dejarlo, lo abandonará a él también. Dios no obliga a nadie. Tu decisión es tu decisión. Adoración total a Dios es total obediencia y total sometimiento. Ahí está la palabrita que no nos gusta. ¿A cuánto le gusta someterse? A nadie le gusta someterse. Pero nosotros tenemos que someternos totalmente a la voluntad de Dios si queremos estar ante su presencia. ¿Se sometió Jesús a la voluntad de su Padre? ¿Totalmente? ¿Sí o no? Sí. Fue tan total su sometimiento a su Padre que llegó hasta la cruz. Porque dice que en Getsemaní dijo, yo no quiero. Léanlo. Yo no quiero, pero yo vine a hacer tu voluntad. Yo vine a someterme a tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo vaya a la cruz, yo voy. Pero a nosotros no nos gusta someternos. ¿Por qué usted cree que hay tanto problema con que la mujer quiere ser pastora? Porque la Biblia dice que la mujer tiene que someterse a su marido. Y eso no le gusta. ¿Sí? Y dicen que Pablo era machista. En otras palabras, están diciendo que Dios es machista, porque lo que escribió Pablo fue lo que Dios le dijo. Entonces, si usted dice que Pablo es machista porque decía que la mujer se sometiera al hombre, entonces ¿quién es el machista? Dios. Porque Dios en ningún momento escogió una mujer para que fuera pastora, ni sacerdotisa, ni nada. Dios es machista. Encuéntrame en la Biblia donde dice que Dios escogió un sacerdote mujer. Entonces Dios es machista.
Pero Dios es el machista que no es como nosotros. Es que el hombre se va al extremo del machismo. Y en vez de amar a la mujer, maltrata a la mujer. Porque el mismo Pablo que dijo, mujer, sométase a su esposo, dijo también al esposo, ama a tu esposa. Pero eso a los hombres nos gusta que la mujer se someta, pero cuando dice amarle, eso no, pero ahí no. Pero seguimos. ¿Qué pasará con los que se sometan y obedezcan a otros dioses? Apocalipsis 14, 9 al 11. Ya lo hemos leído. ¿Qué dice ahí? Aquel que adorare a la bestia y a su imagen y reciba en su frente o en su mano la marca de la bestia, ¿qué va a pasar? Va a ser destruido ¿con qué? Con fuego y azufre, y será lanzado en el lago de fuego que ha sido preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. O sea, los que decidan salirse del sometimiento de Dios y decidan obedecer a otro, ¿qué les va a pasar? Fuego y azufre los va a consumir. ¿Es esto fuerte? Que la gente van a las iglesias, ¿y qué estarán escuchando ahora? Amén. Se abrieron las iglesias. Hermanos, ¿cómo pasaron la cuarentena? Y los testimonios van a ser tremendos testimonios. Y la mayoría de los testimonios, bueno, le doy gracias a Dios porque todos los sábados de mi cama nunca perdí una predicación. Desde la comodidad de mi cama. ¿Adoraron a Dios? ¿Quién es Satanás? Según la Biblia. Apocalipsis 12. ¿Cómo describe a Satanás? ¿Qué es quién? Pero ¿qué es ese dragón? ¿Qué características tiene? Dice que el dragón se paró frente a la mujer esperando que naciera ¿quién? El hijo. Pero que el hijo fue arrebatado hacia el cielo. Y entonces como no le pudo hacer nada al hijo, se fue ¿contra quién? Contra la mujer. Pero tampoco le pudo hacer nada a la mujer. Y entonces ¿contra quién se va? Ese dragón es ¿quién? El enemigo acérrimo de Dios y de todo aquello que quiere hacer la voluntad de Dios. Satanás es el enemigo que quiere, que quiso y que quiere y que va a querer acabar con todo aquello que sea Dios y se asemeje a Dios. ¿Es el enemigo él? Como león rugiente buscando a quién. ¿Usted ha visto algún amigo que quiere devorar a otro? ¿Quién es el que quiere hacerle daño a usted? ¿Y usted sabe por qué siempre las personas le quieren hacer daño a usted? Por envidia. Las personas no pueden ver que usted sea feliz, porque ellos no son felices y entonces quiere acabar con su felicidad. ¿Sí o no? Por la envidia. Y Satanás es envidioso. Odia a Dios y odia a todo aquel que dice ser cristiano. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿30? ¿20? ¿Esta es la mayoría? ¿A quién adora la mayoría de este mundo? A Satanás. Hay solamente dos dioses. O Dios o Satanás. No hay medio. O el Dios del cielo o el Dios de esta tierra. ¿Y la mayoría a quién adora? A Satanás. ¿Dónde está la gente hoy? ¿Dónde deberá estar el mundo entero hoy? ¿Dónde? En la iglesia adorando a Dios. ¿Dónde está la mayoría? Ah, pero adoramos mañana. No, pero es que ese no es el día de adorar a Dios. Ahora, Dios demanda el 100% de ¿qué? De nuestra obediencia. ¿Sí o no? El 100% de mi obediencia debe ser para Dios. Pero Satanás también demanda el 100% de nuestra obediencia. ¿Sí o no? Pero hay alguna diferencia. Hay una diferencia en eso. Dice en Santiago 2:10, por ejemplo, aquí nadie comete adulterio. Nadie comete adulterio. Yo espero que nadie cometa adulterio. Aquí todo el mundo guarda el sábado. Aquí nadie viola la ley. Pero usted no da diezmo como debe ser, está robando.
¿Sí? Los otros 9 mandamientos usted los guarda perfecto. No codicia, no mata, no dice mentira, honra a su padre y a su madre, guarda el sábado, no tiene imágenes, no se inclina, no toma el nombre de Dios en vano, no hace nada en contra de Dios. Pero da, en vez de dar el 10%, da el 5% de diezmo nada más. ¿Está robando? ¿Qué dice Santiago? Que cuando usted guarda 9 y viola 1, se hace culpable de ¿cuántos? Todos. Entonces, cuando usted dice, yo, Señor, te quiero obedecer el 99%, Dios dice, no. Si tú me obedeces el 99%, me estás desobedeciendo el 100%. ¿Se entiende? Pero Satanás es diferente. Cuando usted obedece a Satanás el 1%, ya usted lo está obedeciendo el 100%. ¿Se está entendiendo la diferencia? Con Dios es todo o nada. Con Satanás es un poquito que es todo. Y así vivimos nosotros nuestra vida diariamente. Como decía alguien, el sábado todo el mundo es adventista. Pero cuando se acaba el sábado, ¿qué somos? Yo le decía a la gente, oye, el domingo vamos a seguir a hacer esto. Dice, no, yo no puedo ir el domingo. Especialmente una persona me dijo esto una vez. Le dije, mira, el domingo venimos aquí, hacemos, limpiamos. Y dice, no, hermano, el domingo yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque ese es el día que yo dedico para la familia. Y usted está equivocado. Mi Biblia dice que los días de trabajo, ¿cuántos son? ¿Verdad que son 6? ¿Y cuál es el día de la familia? ¿Saben? Ustedes saben que la Biblia dice, incluso dice que el día de la familia es el sábado. ¿Sabían eso? ¿Quién dice el mundo? ¿Quién es el que dice que el domingo es el día de la familia? El mundo. Entonces que cuando usted dice, no hermano, yo el domingo no puedo ir a limpiar la iglesia, no puedo hacer esto, porque el domingo yo lo dedico a la familia. ¿Quién está siguiendo? Vino el sábado a la iglesia, adoró, pero el domingo lo dedicó a la familia. ¿A quién está siguiendo? ¿Me entienden? Eso dice la Biblia. No me critiquen a mí. ¿A quién estamos adorando? ¿Estamos en el 100% de Dios o en el 100% de Satanás? Algunos estamos adorando a Satanás sin darnos cuenta. Muchos lo hacemos aún sin que Él nos tiente. ¿Con qué? Con nuestras acciones. Invitamos a Satanás a nuestros hogares e iglesias. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué comemos? Etcétera, etcétera. Todo dice la Biblia. Todo lo que yo hago tiene que ser para la gloria de ¿quién? Dios. La pregunta mía es, cuando usted se baña, ¿lo tiene que hacer para la gloria de Dios? Porque la Biblia dice todo. ¿Y todo en la Biblia es qué? Es todo. Así que cuando usted se acabó el sábado y comienza el domingo a la puesta del sol, ¿usted sigue siendo obediente a Dios? ¿Sí o no? ¿Usted sigue sometiendo su vida a Dios? ¿Sí o no? ¿Queremos ir al cielo? Hay que hacerlo. Mateo 5:28 dijo Cristo, al que mire a una mujer y la codicie, en su mente ya cometió adulterio con esa mujer. La gente piensa que el adulterio se comete cuando usted va a un sitio y se acuesta con una mujer que no es su esposa. Eso no es adulterio. Ya esa es la acción del adulterio. ¿Dónde comenzó el adulterio? Aquí. Aquí. El adulterio se comete aquí. Lo demás es la acción de lo que usted cometió aquí. Conflicto de los siglos, página 680, párrafo número 4, dice ahora. Escuchen esto, hermano. Porque nosotros queremos ir al cielo. Pero si seguimos como estamos, no piensen que no van. No pensemos, perdón, que no van. Dice aquí así. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿En quién? ¿Perfección en quién? Ahora, ¿cómo fue Cristo perfecto? Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder en la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás, el enemigo de Dios, encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme.
Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. ¿Qué pudo encontrar? Nada. Ni el pensamiento. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién la escribió? El Espíritu Santo la escribió, pero estaba Cristo ahí y estaba el Padre. La ley es de los tres. Pero cuando Cristo estuvo en esta tierra, ¿a quién obedeció? A su Padre. ¿Se sometió? Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiera sacar ventaja. Escuchen esto. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál condición tenemos que tener? Usted ni siquiera puede pensar mal de nadie. Si usted tiene algún pensamiento ahora mismo malo de alguna persona, usted tiene que eliminar eso. Porque si no, al cielo no va. Eso es lo que está diciendo ahí. Conflicto de los siglos, página 680. ¿Qué pasa con alguien que no quiere someterse totalmente a Dios? Ezequiel 28. Vamos al libro de Ezequiel. Porque no queremos someternos, no queremos obedecer a Dios, queremos vivir una vida de libertinaje, queremos hacer y decimos: no me interesa, déjame hacer lo que yo quiera, yo soy joven, yo quiero vivir la vida, ya tú viviste, tú eres un viejo de 50 años. Así dicen muchos jóvenes, ¿verdad que sí? Como ya tú viviste y gozaste, ahora tú no quieres que yo viva. ¿Dijo eso José? Isaac dijo eso. Isaac podía haberlo dicho. ¿Cuántos años tenía su padre? Le llevaba 100 años. 100 años le llevaba Isaac. Abraham, Isaac. Ezequiel 28, 11 al 16 dice lo siguiente: después recibí esta palabra del Señor: hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así dice Dios, el Señor, tú eras modelo. ¿De quién está hablando ahí? Cuando menciona Tiro, ¿de quién va a hablar ahora Ezequiel? ¿A quién está mencionando a Ezequiel? ¿Quién era ese? Dice que ese personaje era ¿quién? Perfecto. Era sin error. Estaba sometido a Dios el Padre. Estaba obedeciendo 100% a Dios en el cielo. ¿Qué le pasó? Decidió no obedecer más a Dios. Decidió no someterse más a la voluntad del Padre. ¿Saben por qué? Porque el Padre dijo: ustedes ven ese ángel que está ahí, que tiene forma de ángel, porque dice la profecía que Cristo tomó la forma de un ángel y se paseaba como los ángeles. Y Lucifer llegó a pensar que ese era un ángel común y corriente. Pero el Padre reúne a todo el mundo. En Patriarcas y Profetas lo dice así, en el primer capítulo que habla acerca del comienzo del mal. Dice que el Padre reunió a todos y que cuando Lucifer se fue a presentar, vio que aquel trono que estaba vacío ahora estaba lleno. Y el que estaba sentado aquí, en el lado derecho del Padre, era ese ángel que él veía que era común. Y el Padre dice: este que está aquí es igual a yo. Y mi orden es que lo adoren. Y Lucifer dice: no lo voy a adorar. Se fue en contra de la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Adórenlo. Y Lucifer dice: no. ¿Qué le pasó a Lucifer y sus ángeles? ¿Qué le va a pasar a aquellos que decidan no adorar a Dios? Serán echados ¿por dónde? Por tierra. Eso también dice en Isaías 14, 12 al 14. Lucifer decidió no hacer la voluntad del Padre, decidió no someterse, y Cristo le dijo: no puedes estar aquí, te tienes que ir. ¿Qué va a pasar con la gente que hagan eso? Aquí no entra. ¿Es importante la adoración a Dios?
Es importante la forma en que adoramos a Dios. Dale, pásame el teléfono, prepáramelo por favor. Es muy importante. Como venía diciendo el otro día, la forma en que nos vestimos para ir a la iglesia es muy importante. Yo no me puedo vestir para ir a la iglesia de la forma que me he visto durante la semana. De hecho, tenía esa cita y se me quedó. En el libro Consejos para la Iglesia, tomo 6. Y en el tomo 5 también. Dicen la forma que tenemos que vestirnos para la iglesia. Dice que tenemos que tener una ropa especial, así sea un solo traje. Cuenta ella una experiencia de una mujer que recibió el libro de la vestimenta y decía Adventista del séptimo día, y estaba ahí poniendo cómo debía vestirse las personas, cómo debía la iglesia vestida, y ella fue a esa iglesia para ver, y cuando llegó se encontró con algo totalmente diferente y dice que nunca más volvió. Porque cuando llegó a la iglesia, las personas estaban vestidas completamente diferentes, como decía el libro. Por eso es que tenemos que, la adoración a Dios es una adoración, el mensaje me apagó, se fue. Es una adoración completa, está prendido, pero es una adoración completa. Anoche decía que ella dice, otra vez decía que ella dice en una adoración en qué, en la comida, en el beber y en la vestimenta. Escuchen esto. A ver si lo puedo. No, si me da. Conocemos esa canción, ¿verdad que sí? ¿Qué instrumentos hay ahí? ¿Te parecerá eso a los instrumentos que tenía Nabucodonosor ahí? ¿Se estará adorando a Dios con ese tipo de música? La letra está bien, pero la música. ¿Ah? ¿Ah? Cuando Nabucodonosor llamó de oración, dijo, escuchen la letra y adoren. ¿Dijo eso? ¿O dijo, escuchen la música y adoren? Yo le estaba diciendo a los hermanos, ¿tenemos aquí a nosotros alguna batería? ¿Hay aquí batería? ¿Hay guitarra eléctrica aquí? ¿Hay esos instrumentos que menciona la hermana White que no deben tener? En la visión que ella tuvo del campestre de Indiana, ¿se acuerdan? ¿La han leído? Pero cuando yo traigo una pista a la iglesia y la pongo en la computadora, que salga el sonido por esa bocina, y en esa pista hay todos los instrumentos que aquí no están, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí o no? Para eso la ponemos. Si la estoy trayendo y la paso por ahí, pues ponla aquí también. ¿Me están entendiendo? Acuérdense que cuando yo cuando no obedezco a Dios un 1%, lo estoy desobedeciendo ¿cuánto? El 100%. Hay una cita que dice que cuando esta música y eso pasa, los ángeles de Dios se van. ¿Me están entendiendo? Porque la adoración a Dios es obedecerlo totalmente y someterse a Él totalmente. ¿Qué trató de hacer Satanás con Jesús cuando vino Jesús a la tierra? ¿Cuántas veces trató de matarlo? Desde que nació. Ahora, cuando lo tentó, en Mateo 4, 8 a 9, el hermano dijo algo esta mañana. ¿Con qué tentó Satanás a Cristo? ¿Cuál fue la tentación más fuerte que tuvo Cristo? Las tres fueron fuertes, ¿verdad que sí? Pero usted se imagina, ¿sabía Cristo que Él era el Hijo de Dios? ¿Sabía Cristo que Él había creado a Satanás? ¿Sabía Cristo que Él había creado todos los reinos de la tierra? Y ahora, a la persona que Cristo creó, le dice a su creador, arrodíllate delante de mí, adórame y todo esto te lo voy a dar. Cristo le dijo, pero para, esto es mío. ¿Cristo le dijo eso? No, ¿qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Solamente adorarás a quién? A Dios. Y a Él solo servirás.
¿Se entiende? ¿A qué nos llama Satanás hoy? ¿Con qué? ¿Nos llamará a adorarlo con el trabajo? ¿Con una cuenta de banco que ya tenga 6 dígitos hacia atrás? ¿Verdad que sí? Con las riquezas de este mundo. Y a veces lo estamos adorando, porque ponemos nuestra vista y nuestro amor a eso. Y Dios está llorando. Porque Dios dice, ¿qué hizo ese hombre por ti? ¿Qué hizo Satanás por ti? ¿Hace algo bueno Satanás por nosotros? ¿Y por qué lo adoramos? Escuchen esto, ¿qué nos exige Dios? Esto que voy a leer está en este librito, Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Por qué lo leo? Porque, hermanos, les voy a decir lo siguiente. Si nosotros no aceptamos la reforma por salud, al cielo no vamos. Créalo usted, no, gústele o no, no vamos a ir al cielo, lo dice aquí. Porque para yo ir al cielo yo tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y ahí dice que si usted no acepta la reforma por salud, el Espíritu Santo no va a trabajar con usted. Y si Él no trabaja conmigo, ¿soy salvo? ¿Qué exige Dios? Párrafo número 36. Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos. ¿Se acuerdan que eso dije anoche? Que Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Dice, serán hallados faltos. ¿En dónde encontramos nosotros esa palabra? ¿Quién fue hallado falto y fue destruido? ¿Se acuerdan de Belsasar? ¿No le dijo Daniel, Belsasar, fuiste hallado falto y esta noche morirás? ¿Qué está diciendo ahí? Que todos aquellos que no hagan la obra que tienen que hacer, esperando que el Señor la haga, serán hallados, ¿qué? Faltos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ser destruidos. Cuando los mansos de la tierra que han puesto por obra su juicio sean escondidos en el día de la ira del Señor. Se demostró que el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones. Si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. ¿Cuántos aquí queremos llevar el clamor del tercer ángel? ¿Verdad que todos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar lo que Dios dice que tenemos que hacer. O sea, tenemos que aceptar la reforma por salud, porque nadie que no la acepte no lo va a lograr. Dice todos. ¿Ok? Me fue. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparados para Él haciendo la tarea que Dios les pide. Es a saber, limpiarse a sí mismo de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ser perfectos? Tenemos que perfeccionar, tenemos que buscar la perfección. ¿Podemos nosotros solos? No. Pero tenemos que hacer una obra, una parte, sí. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer? Señor, aquí estoy. Toma. Eso es lo que hay que hacer. Pero hermano, hay que dejar de comer lo que estamos comiendo. Si queremos que el Espíritu Santo nos ayude a llegar a esa perfección, tenemos que dejar el apetito pervertido que tenemos. Tenemos que dejar de vestirnos como nos vestimos. Tenemos que dejar la música que escuchamos. Tenemos que dejar de usar el lenguaje que estamos usando. Tenemos que volver, como dice el hermano White, a los hitos de la verdad presente. Párrafo 41. Estoy encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje tocante a la reforma por salud, porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. El propósito de Dios para con sus hijos es que todos alcancen la medida y la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello deben hacer uso consciente
conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus energías mentales y físicas. El asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital. El estudiar esta cuestión es el temor de Dios. ¿Cómo fue? ¿Es el qué? ¿De dónde viene eso? Acuérdense del mensaje del ángel. Temer a Dios. El temor de Dios es que tenemos que estudiar, hermanos. Nosotros, cuando alguien viene a nuestra casa, cuando alguien viene donde nosotros y nos dice, hermano, tengo un catarro, ¿qué usted me puede recomendar? Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que tener el remedio para ese catarro. Pero si no lo tenemos, ¿se lo podremos dar? Tenemos que estudiarlo, ese es el temor de Dios. Aprendamos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual conviene que nos atengamos a un régimen alimenticio sencillo. Estúdiense con paciencia esta cuestión. Para obrar atinadamente en este sentido necesitamos conocimientos y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen no para ser resistidas, sino para ser acatadas. ¿Cómo? ¿Las leyes de quién? ¿De quién son esas leyes? De Dios. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él como pueblo perfecto. ¿Cuándo hay que hacer la obra? Ahora. Cuando yo toco este tema ya la gente no quiere que yo siga hablando. Me sacaron de iglesia de Seven Spring por eso. Porque todos mis temas terminaban. Y a la gente nos gusta eso. Nos gusta seguir comiendo. Porque el paladar ya no sirve. Usted ahora mismo, una persona que está acostumbrado a comer toda esa comida con esos sazones y eso, usted le da un tomate así fresco y se lo pone en la boca. ¿Sabe lo que le dice? No sabe a nada. Porque tiene sus papilas gustativas como dormidas, tapadas. Pero cuando esa persona empieza a limpiar su sistema y empieza a limpiar, entonces le empieza a encontrar el gusto a las cosas naturales. Y dice, oye, yo no sabía que el tomate era tan rico. Párrafo 41.7. Una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen conocimiento de la verdad, la de velar para que toda su obra correspondan a su fe, que su vida sea refinada y santificada, y que sean preparados para la obra que debe cumplirse rápidamente en el curso de estos últimos días del mensaje. No tienen tiempo ni fuerzas que gastar en la satisfacción de sus apetitos. Estas palabras debieran repercutir con fuerza ahora en nuestros días. Escuchen las palabras que ella dice que tiene que haber. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hechos 3:19. A muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán a menos que se conviertan completamente. ¿Correremos el riesgo? Hay que convertirse ¿cómo? Completamente. Yo le envié al hermano Adonel una matutina, no sé si la leyó. Ser semejantes a Jesús en la matutina, en el mes de octubre está hablando acerca de la salud. Y ese que le envía al hermano Donel dice que nadie que no acepte la reforma pro salud debe predicar. Que nadie que no acepte la reforma pro salud debe ser consagrado a ser maestro del pueblo de Dios. ¿Es duro eso? Es bien fuerte, pero lo está diciendo Dios. ¿Queremos obedecer a Dios 100%? Si queremos ser maestros, si queremos ser gente que enseñe, tenemos que obedecer a Dios 100%. 46.3. Muchos han hecho gran daño a su cuerpo al desatender las leyes de la vida.
y puede no recobrarse nunca de los efectos de su descuido, pero aún ahora pueden arrepentirse y convertirse. Tenemos tiempo todavía. Gracias a Dios tenemos tiempo. El hombre ha tratado de ser más sabio que Dios. Él se ha convertido en ley para sí mismo. No importa, de algo tengo que morir. ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado 2 personas de eso. Y uno de ellos, el médico le dijo, tienes 6 meses de vida si no dejas de fumar. ¿Quieren que sepan algo? A los 6 meses murió. Y murió diciendo siempre, de algo tengo que morir. Como adventistas, ¿estaremos igual? ¿Estaremos igual, sí o no? ¿Desde cuándo está el mensaje de la Reforma por Salud en nuestra iglesia? 1863. ¿Cuánto lo estamos aceptando completamente? No levante la mano. De algo hay que morir. Dios exige que demos atención a sus requerimientos, pero para no seguir deshonrándolo mediante una conducta que empequeñece las facultades físicas, mentales y espirituales. La decadencia y la muerte prematura son los resultados de apartarse de Dios. ¿De qué? ¿Qué es la muerte prematura? Cuando nos apartamos ¿de quién? De Dios. Para seguir los caminos del mundo. El que complace el yo debe llevar la penalidad. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos nosotros? Se llama ¿cómo? Yo. En el juicio veremos cuán seriamente Dios considera la violación de las leyes de la salud. ¿Cuándo? Cuando seamos juzgados. Y digamos ante Dios, Señor, yo daba diezmo, iba a la iglesia todos los sábados, yo predicaba, yo guardaba tu ley. Y Él te diga, sí, pero ¿y los mensajes de la salud? ¿Qué pasó? Ah, no, pero Señor, es que en tu Biblia dice que se podía comer carne. Sí, pero yo te envié a ti un espíritu profecía donde decía que tenías que dejar la carne. Pero Señor, eso no era la Biblia, pero yo lo inspiré. Y Dios dice ahí, aquí dice que Él va a tomar bien en serio en su juicio las leyes de la salud. Entonces, al echar una mirada retrospectiva a nuestra conducta, veremos cuánto conocimiento de Dios podríamos haber obtenido, cuán nobles caracteres podríamos haber formado si hubiéramos tomado la Biblia como nuestro consejero. La última cita que voy a leer dice, párrafo 49, la transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. ¿Te acuerdas que anoche dije que le iba a decir eso en la cita? Aquí está. Y todo el libro de consejos sobre el régimen alimenticio dice que cuando usted viola las leyes de la salud, está violando los 10 mandamientos. ¿Ok? Nuestro creador es Jesucristo. No dijimos eso al principio, por eso quiero terminar con esto. Porque ella está consciente de que mi creador es ¿quién? Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como el autor de la ley moral, los 10 mandamientos. Y el ser humano que es descuidado en sus hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios. ¿Contra quién? Contra Dios. Y si seguimos pecando, ¿vamos a ir al cielo? ¿Ve que le dije que aquí dice que la reforma por saber que no la acepte no se va a salvar? Yo no lo estoy diciendo. Hermano, yo lo que digo aquí está ahí. Yo no voy a traer nada aquí que no esté ahí. Porque después usted me va a preguntar allá afuera y yo tengo que probárselo. Es pecar contra Dios. Muchos que profesan amar a Jesucristo no manifiestan la debida reverencia. ¿Estamos hablando de reverencia y adoración? Cuando usted no acepta la reforma por salud, usted no está adorando a Dios. ¿A quién está adorando? A su apetito, que es su ídolo. ¿Que es quién? Satanás. Muchos que profesan amar a Jesucristo no manifiestan la debida reverencia y el debido respeto hacia aquel que dio su vida para salvarlos de la muerte eterna. Él no es reverenciado o respetado o reconocido. Esto se manifiesta en el prejuicio que ellos infieren a su propio cuerpo al violar las leyes de su ser. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Alguien me puede decir? Obediencia total y sometimiento total a la voluntad de Dios.
Ahora, ¿cómo podemos ser una nueva criatura? Segunda de Corintios. Este pasaje también lo conocemos. ¿Cómo dice? Segunda de Corintios. Ya estamos terminando. Hermano, es que estos mensajes no pueden ser así, porque yo quiero que entiendan claro. Yo puedo decir dos o tres cositas y nos vamos y ustedes se quedan con la duda en la mente y entonces no sirvió de nada. Segunda de Corintios 5, versículo 17. ¿Cómo yo puedo ser una nueva criatura? ¿Ustedes tienen marcado este versículo en su Biblia? Es muy importante este versículo. Para yo ser una nueva criatura, ¿qué tengo que hacer? Si alguno está en ¿quién? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. O sea, que cuando yo estoy en Cristo, el apetito cambia. Sí. Cuando yo estoy en Cristo, la vestimenta cambia. Sí. Cuando yo estoy en Cristo, la música cambia. Sí. Mis palabras cambian. Sí. Todo cambia. Pero tengo que estar en ¿quién? En Cristo. En la Biblia hay un pecador empedernido. El hombre que de ser nada, un joven pequeño, un joven pastor de ovejas, de ser nada, fue tan grande que mató a un gigante y llegó a ser rey. Y ese rey, en su ociosidad, ¿se acuerdan esta mañana que estábamos hablando de eso? Mientras David estaba ocupado en la guerra, fue fiel a Dios. Pero en un momento de ociosidad, se levantó a las 11 de la mañana cuando su ejército estaba en la guerra, donde él tenía que haber estado. Él se quedó en su palacio y le dice a su capitán, vete con el pueblo que yo me quedo aquí, tú vas allá y me mandas mensaje. Y David se quedó de vago en la casa. Y la vagancia lo llevó a ¿qué? Lo llevó a codiciar una mujer. Y a cometer el pecado del adulterio. A cometer el pecado de la mentira. Y a cometer el pecado del asesinato. ¿Estaba David adorando a Dios en ese momento? ¿Era David un hijo de Dios? ¿Había David abandonado a Dios? ¿Sí o no? Sí. Se había dejado dominar por los apetitos de este mundo. Pero ese hombre que se dejó dominar por los apetitos de ese mundo se arrepintió. ¿Se acuerdan que hablamos que tenemos tiempo para arrepentirnos? Y fíjese lo que llegó a decir David. En el Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos. Pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche. En cambio, en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Pero entonces David termina diciendo esto. Yo quiero que nos vayamos esta mañana, esta tarde ya con esto en nuestras mentes. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido, más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y requearán los huesos que abatiste. El 10. Señor, muy importante, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos estar en el cielo con Dios? ¿Queremos vivir eternamente en la tierra nueva con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Adorar a Dios. ¿Cómo? Totalmente obedeciéndolo y totalmente sometidos. No es fácil, hermano. Este mundo nos está pidiendo mucho. Satanás nos rodea con lo mejor que el mundo nos puede ofrecer. Pero hoy en día este mundo está cayendo cada vez más. La pregunta en esta mañana es, ¿cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero someterme completamente a ti? Amén. Amén. Señor, yo quiero obedecerte 100% a ti.
necesito de tu ayuda. Yo no puedo solo. El Espíritu Santo dice que está llorando porque es poderoso y no puede ablandar nuestro corazón. Mi deseo en esta mañana que nosotros nos entreguemos completamente al Señor. Que lo obedezcamos. No hay nada en esta tierra que sea tan valioso como Cristo Jesús para nosotros. Si usted desea en esta mañana decirle al Señor, Señor, yo me entrego a ti 100%, usted va a ir de rodillas y vamos a orar. Para decirle al Señor de esa forma, Señor, toma control de mi vida de ahora en adelante. Señor y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias. Porque en el momento en que ocurrió eso tan grande que es el pecado, ya tú estabas listo para entregar a tu Hijo para poder salvar a esta raza humana. La salvación ya tú lo pagaste, ya tú la compraste. Pero ahora el hombre tiene que someterse 100% a tu voluntad y obedecerte completamente. Nosotros no queremos hacer eso. Nuestra voluntad no es esa. Pero así como Jesús en el Getsemaní rogó porque se hiciera tu voluntad, en esta tarde este grupo de personas que nos encontramos aquí queremos decir lo mismo. Que no sea mi voluntad sino la tuya, para que tu nombre sea glorificado ante un mundo que está buscando destruir a aquellos y a aquello que llama tu nombre. Que nosotros podamos soportar, que podamos tomar las decisiones correctas, para que podamos brillar, para que podamos ser luz, para que cuando tú vengas haya fe en esta tierra y un pueblo preparado para encontrarnos contigo y vivir por la eternidad. Amén. Perdona nuestros pecados y como David, límpianos y haznos blancos, más blancos que la nieve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.